Hoy vamos a hablar un poco de lo que son las ciudades del futuro o las ciudades inteligentes. Y cada vez que hablamos de ciudades del futuro o ciudades inteligentes, normalmente pensamos en dos películas. Los mayores de 40, que somos una buena cantidad de los que estamos en este auditorio, pensamos en los supersónicos y todas las quehaceres que adelantaba Robotina. Y otros no tan adultos pensarán de pronto en Futurama y en todas las locuras que Bender nos mostraba en esta serie. Pero cuando hablamos o pensamos en los supersónicos, yo creo que cuando éramos niños nunca pensábamos que la telepresencia, la telemedicina, el teletrabajo, los carros que vuelan, la teletransportación era un tema totalmente irrisorio e increíble. Y posiblemente nosotros nos podríamos imaginar un tanto más con las escenas que nos puede recrear Futurama. Pero hemos hablado mucho de ello y hemos pensado mucho más en cómo se ven o cómo serían estas ciudades del futuro, pero no hemos pensado en cómo nos sentiríamos. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso. Vemos que las ciudades del futuro no son solamente cosas, son ciudades que están vivas, que se transforman, que se recrean, que van cambiando la manera en que las necesidades de los ciudadanos, sobre todo de los ciudadanos inteligentes, que todos lo somos, por supuesto, van teniendo sus propias necesidades. Entonces estas ciudades van modificando toda la estructura de lo que se viene o lo que se vive dentro de ellas. Y vamos a ver que hoy, ¿qué es lo que estamos haciendo para la construcción de esas ciudades de futuro? Hay una preocupación muy grande y es que hoy el 55% de la población mundial vive en el área urbana y se espera que en muy pocos años este porcentaje se aumente un poco más. ¿Cuál va a ser el reto para que en efecto no sigamos deteriorando nuestro ecosistema, nuestro medio ambiente? ¿O cómo realmente nosotros deberíamos empezar a trabajar para que este 55% y más de las personas que estamos habitando las áreas urbanas de las ciudades podamos suplir nuestras propias necesidades? Pero cuando hablamos de un porcentaje tan alto y sobre todo de estas ciudades importantes, hablamos de unos retos muy grandes. Uno, de la movilidad, la sostenibilidad, la seguridad y sobre todo la calidad de vida. Y subrayo la calidad de vida porque es parte de lo que vamos a ver en esta charla TEDx. Estas ciudades inteligentes no llevan otra cosa distinta que es el mejoramiento de la eficiencia de cómo se gestionan las ciudades, cómo gestionamos al interior, qué es lo que hay en las ciudades, la movilidad, la seguridad, los servicios públicos, la gestión de los residuos, la educación, la salud, etcétera, pero sobre todo esa mejora de eficiencia nos lleva a un solo aspecto importante que es el mejoramiento de la calidad de vida. Y encontramos en estas ciudades inteligentes una serie de aspectos importantes como lo son el manejo de la energía, el manejo de una serie de tecnologías que nos llevan a tan solo unos ejemplos que hemos puesto en esta diapositiva para que traigamos un poquito a colación sobre lo que nos vamos a ver. Y tenemos 4 aspectos fundamentales. Uno, la movilidad. Otro, la sostenibilidad y la energía. Otro, la seguridad, no solamente la seguridad ciudadana, la seguridad física, sino la ciberseguridad. Y también, por supuesto, la participación ciudadana y esa forma en cómo nosotros venimos interactuando con el Estado. Encontraremos en estas ciudades de futuro aplicaciones móviles en donde nos van a permitir no solamente calcular el costo de la movilidad, sino calcular también el gasto energético de nosotros como personas, sino también el impacto en la huella de carbono que tiene la movilidad. Se integrarán todos los diferentes tipos de transporte, los buses, los taxis, de transporte masivos, las bicicletas, las patinetas, los carros voladores, ¿por qué no? Y todos estos sistemas, estas aplicaciones nos van a permitir empezar a gestionar la movilidad de las ciudades de manera totalmente diferente. Dentro de lo que tenemos que ver con sostenibilidad y energía, no quisiera redundar frente a la charla que ya recibimos, pero encontramos que las ciudades inteligentes o las ciudades del futuro están gestionando de una manera eficiente la energía que se está consumiendo en estas ciudades y se está garantizando la sostenibilidad del mismo. Este tema que es tan importante, que se hacen cumbres alrededor de solo este tema como la cumbre del G7, en donde los grandes líderes de todos los países se reúnen para empezar
a debatir realmente qué es lo que debemos hacer en cada uno de nuestros países y poder llegar allá. Y encontramos que no solamente todo lo que nosotros estamos haciendo, y que también nos lo comentaban, está impactando el medio ambiente. Y todos estos porcentajes definitivamente, cuando nos hablaban que toda huella o todo el impacto que le estamos haciendo al ambiente empieza desde que meto la mano en el bolsillo y saco lo que está allí. Y desde eso hasta todos los residuos industriales o los residuos químicos van a impactar de una manera importante a la sostenibilidad de nuestro ambiente. Pero en las ciudades del futuro vamos a tener un manejo más eficiente frente a ello. De hecho, este brillante hombre, expresidente Obama, mencionaba que el cambio climático parece tan perversamente diseñado para ser difícil de resolver que definitivamente en lo político prácticamente no se podía. Y creo que ese es como el llamado a la acción, donde decimos, es una responsabilidad individual, en donde debemos aportar para que este cambio climático se dé y sea un poquito más sencillo desde lo político, desde lo institucional. Y hablemos un poquito de seguridad y ciberseguridad. El ataque más grande en la historia, el ciberataque más grande en la historia que ha sufrido Colombia y cualquier país de Latinoamérica, por no decir cualquier país del mundo. Nadie puede siquiera dimensionar el impacto tan grande que tiene el ataque que hemos sufrido a IFX, en donde IFX atendía a más de 700 organizaciones a nivel de Latinoamérica, pero en Colombia se encargaba de datos extremadamente sensibles, como son los datos de la salud y los datos legislativos. En las ciudades del futuro vamos a gestionar, o se van a gestionar, la seguridad y la ciberseguridad de manera distinta. La seguridad gestionar y conocemos la seguridad desde la perspectiva de la seguridad física, de que nosotros salimos y nos sentimos seguros porque vamos a estar paseando en la calle sin que nada nos pase, sin que nada nos roben, porque va a estar gestionada las ciudades a través de tecnologías de última generación, en donde veremos drones, veremos inteligencia artificial, veremos robótica, gestionando de una manera inteligente la seguridad de las personas y la seguridad de los países. Pero no solamente esa es la seguridad que debemos gestionar también la ciberseguridad, los datos hoy son el oro de otra época, ¿sí? Y es lo que más debemos cuidar, tanto como la vida de las personas. Y aparte de ello, pues obviamente en esas ciudades del futuro vamos a encontrar una serie de tecnologías emergentes, que si hiciéramos un zoom en cada uno de los sectores, en el sector educativo, en el sector salud, en el sector agro, en el sector ambiental, encontraremos una serie de tecnologías emergentes y sobre todo de tecnologías aplicables que nos van a garantizar o nos van a facilitar la investigación que tanto se hace en academia o en la academia tan importante como lo que tenemos hoy. Encontramos tecnologías de computación cognitiva en donde a través de máquinas con procesos similares al pensamiento humano están haciendo un trabajo muy importante, lo conocemos un poco más como la inteligencia artificial, la nanotecnología, que sabemos que en la universidad están incursionando en temas de investigación también con biotecnología, nanotecnología y demás, la biología digital, la genómica, que es un campo muy importante que se ha venido trabajando no solamente en la Facultad de Medicina, sino en otras facultades y en otras universidades también con las que se tiene convenio. La energía, como ya habíamos mencionado, la robótica, la digitalización, la impresión, pero sobre todo, y hay un tema que no menciono en esta presentación, y es que como en todas las ciudades, cuando nace un barrio, cuando nace una ciudad, nace con cosas básicas, como los servicios públicos, como los ciudadanos y demás, pero en las ciudades del futuro el tema de la conectividad, que hoy es un dolor de cabeza o un componente crítico para poder cerrar la brecha digital que tenemos en nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial también. Y la conectividad va a ser un factor determinante que nos lleve a que las ciudades del futuro, en efecto, podrán hacer aprovechamiento de todo este tipo de tecnologías. Pero por supuesto una ciudad del futuro no solamente es tecnología, ¿no? Porque hemos venido hablando de que diferentes tipos de tecnología, sino también es innovación, también son conexiones, también somos las personas. Y hay una serie de implicaciones importantes que debemos considerar en los términos de la innovación, y tendríamos buenas, no tan buenas, y quizás algunas incertidumbres
frente a las noticias que debemos ser conscientes frente a lo que puede pasar con las ciudades del futuro. Y dentro de las buenas noticias es que el Fondo Económico Mundial menciona que, según un estudio que ellos hicieron, en el 2025, es decir, tan solo en 2 años, el 52% de las tareas serán realizadas por robots. Hoy tenemos tan solo el 28% de estas tareas, pero más de la mitad de las actividades que nosotros hacemos serán realizadas por robots. Una de las malas noticias es que se prevé que en los próximos 5 años la robótica cree 58 millones de nuevos empleos, pero no precisamente para las personas, sino que van a ser suplidos a través de la robótica. Y por supuesto, vamos a tener incertidumbres que ni siquiera vamos a ver cómo lo solucionamos. Hoy estamos hablando de cuál es la posición del uso de inteligencia artificial en la academia, cuál es la posición del Estado en el uso de la inteligencia artificial, cuál es qué tan válido, qué diferencia hay entre el derecho de autor y el uso de ChatGPT, por ejemplo. ¿Sí? Son debates en los que nosotros no podremos ver hasta dónde llegaremos. Esos dilemas éticos en donde pensamos realmente una impresora de carne, por ejemplo, una impresora de piel. Dilemas y debates éticos que posiblemente en nuestras cabezas no cabrá, o por lo menos en la mía. Y pues como veníamos hablando y seguimos pensando, ¿realmente estamos preparados para habitar estas ciudades del futuro? Porque hacemos mucho desde nuestro propio rol, desde el rol de la protección del medio ambiente, desde el rol de la educación, desde el rol de la investigación, desde el rol de la tecnología, pero no hemos pensado si realmente estamos preparados para vivir en ellas. Y quiero traer un resultado de un estudio que hizo el Instituto de Psiquiatría y Psicología y Neurología al sur de Londres, en donde contaban, bastaba tan solo 10 minutos para estas personas que estuvieran fuera de su casa para tener síntomas de ansiedad y paranoia. Esto lo traigo porque después de pandemia y durante la pandemia, muchas personas tuvieron episodios muy críticos frente al temor de salir. Y esto nos llevó, por supuesto, a analizar otra serie de cifras importantes. Y es que cada año cerca de 703.000 personas se quitan la vida. ¿Eso qué significa? Que hay una muerte cada 40 segundos en el mundo. Y estas son cifras de la Organización Mundial de la Salud. Y en Colombia, según el Instituto Nacional de Medicina Legal, la tasa de suicidio subió desde el año 2022 en un 15%. Esta es una cifra impactante, pero se preguntarán, ciudades inteligentes, suicidios y estas cifras, ¿de qué va? Y es que en las ciudades del futuro necesitan ciudadanos inteligentes. Y los ciudadanos inteligentes no existirían si no tenemos inteligencia emocional. Y vamos a ver un tema importante y es qué está haciendo la tecnología en nosotros. Y no vamos a satanizar la tecnología, vamos a satanizar el uso de la tecnología. Y al parecer la tecnología lo que está haciendo es que está acercando a los que están lejos, pero está alejando a los que estamos cerca. Y eso es un tema demasiado complejo en las casas, con las propias familias en donde nosotros estamos y tenemos ahí el tema de la tecnología. Y es un tema que deberíamos pensar un poquito más. ¿Qué nos está pasando también? Después de que en Colombia nunca pensábamos que el teletrabajo iba a ser posible, después de pandemia nadie quiere volver a trabajar a las oficinas, o por lo menos eso pasa en Bogotá. La dinámica de Bogotá es un poco compleja y un poquito diferente, pero nos las estamos pasando creando sustitutos, creando esos avatares que son más jóvenes, que son más felices, que son más, bueno, yo a veces le pongo filtros a mis fotos, sí, lo reconozco, pero creamos esos avatares en donde mostramos una situación, pero posiblemente lo que está pasando en nuestras casas es un tema completamente diferente. Toda esta reflexión no es solamente para otra cosa diferente que preguntarles, ¿y cuál es tu rol? ¿Cuál es tu rol desde la academia? Y sobre todo en la academia en donde hay un equilibrio absoluto entre el conocimiento, la aprehensión del mismo y la vivencia. ¿Cuál es tu rol como estudiante? ¿Cuál es tu rol como formulador de política pública? Como
ejecutor o impulsor de transformación digital. Y cada uno de nosotros debemos adelantar porque la realidad es que las ciudades del futuro se están construyendo hoy. Todo lo que nosotros decíamos, y por eso traía a Robotina y a los supersónicos, porque pensábamos que no iba a ser posible. Y hoy lo es, y estoy hablando de que eso es posible desde hace más de 10 años. Entonces, todo lo que nosotros posiblemente podemos ver en las películas de ciencia ficción lo vamos a encontrar. Ahora es, ¿qué vamos a hacer nosotros para que realmente nosotros podamos estar listos para esta revolución? Hemos perdido las 3 primeras revoluciones. ¿Vamos a perder esta? Quizás no. Vamos a hacer todo lo posible porque sobre todo estamos en una comunidad en donde construye, no solamente construye conocimiento, sino construye familia. Tiene una visión clarísima de ser los mejores, pero sobre todo también construye una comunidad que está orientada a un pensamiento sano. Y esta importante pregunta, quiero despedirme con la última, y es que al comienzo les preguntaba si ustedes se han imaginado qué sentirían viviendo en una ciudad inteligente. Ahora les pregunto ¿qué estás haciendo para ser feliz en las ciudades del futuro? Porque cuando pensamos en las ciudades del futuro pensamos en las cosas, en la tecnología. Pero ¿cómo me siento? Muchísimas gracias.